Excelente día, venerables hermagdos y hermagdas presentes en este horario donde habitualmente podemos disfrutar de la gran sabiduría que cada día miércoles y cada jueves a este horario, en este horario tenemos la fortuna de poder oír las grandes sabidurías emitidas a través de la voz del venerable maestro Colanda. Mensajes de luz para despertar la conciencia que son enviados a través de él, del venerable maestro Colanda, enviados por nuestros grandes guías espirituales, para que así cada día forjemos una mejor genética, para que así cada día seamos seres con una conciencia más despierta, para que el mundo y sus banalidades no puedan engañarnos. En la forma y medida que encarnemos estas grandes enseñanzas, podremos andar con la frente en alto, con el sol en nuestra frente. Todos ubicados frente al oriente, Magnus en actitud de peticer. Sacratísimo Padre, Dios de la vida, gratísima Señor, por este hoy, por esta gran oportunidad. Ayúdanos, Padre bendito, para que cada día seamos esos hijos que vuestra merced quiere que seamos. Guíanos e ilumínanos. Licencia, Padre bueno, que podamos captar con fidelidad auditiva estas grandes enseñanzas que en este hoy tenemos la fortuna de oír. Pedimos, Padre bueno, que sea siempre la sabiduría, la luz en el venerable maestro Arcolanda, en su familia, en esta fuente virtual, la maestra Barriba Ser, en cada uno de los presentes. Pedimos, Padre bendito, para que sea la buena palabra en cada uno de nos, en cada uno de los presentes, para que cada día seamos esos hijos como esta mesa quiere que seamos. Todo esto y mucho más lo dejamos en el simbre de Jehová Kelion y aún sea. Aún sea, agradecemos altamente su merced el venerable Mahatma y venerable maestro Alcoranda, adelante con su disertación. El Octacosmos. Hoy nos corresponde seguir honrando la presencia de nuestros venerables maestres Hakelium Zeus, Induceus y el venerable maestre Samael Joab Bator Weor. La doctrina taoísta significa camino. Es la misma definición que el Cristo nos concedió cuando dijo: yo soy el camino. Y así nos llamábamos en aquella época, cuando el Maestro Jesús Cristo, Haseus Crestus, con el Señor del Verbo y de la Palabra, Miguel, se encarnaron sobre la esfera. No existía un grupo que se llamara cristiano, nunca. Los maestros no son ególatras y por consiguiente no llamaron a sus doctrinas cristianas, les llamaron o les llamó el camino. El camino se fundamenta o se fundacierta en la verdad, y esta tiene como objetivo alcanzar la vida.
Muchos de su merced dirán, si ya tenemos la vida. Es importante que sepan que nosotros tenemos 33 grados de vida. Son 33 niveles o escalones de átomos vitales o vitus dentro del cuerpo magno, y que cada uno se activa y se reactiva en cada una de las vértebras de la columna física y también de la columna sideral. Aunque parezca extraño, es rarísimo encontrar personas que tengan más de 17 átomos de vida. Es muy difícil en la Tierra encontrar seres que tengan más de estos 17 grados de acumulación o acumulación de vida en su templo o en su cuerpo. Aunque parezca más extraño, hay seres que, como el maestro Samael Aun Weor lo dijo, solo tienen o teníamos 3 grados de vida, que es lo mismo que decir 3% de esa conciencia vital. Para poder ascender o para poder subir los grados de vida, hay 2 formas: es el esfuerzo individual de cada ser, o el amor de un maestro, un maestro de misterios mayores o de niveles superiores de vida que esté por encima del 27º grado de esa escalera vital que se compone de 33 escalones. Con su amor y mirando los registros acásicos que tienen o tenemos los seres humanos, ellos ofrendan e inyectan átomos de vida o átomos vitus dentro de nos para poder ayudarnos a impulsar o adelantar en el camino. Si sus mercedes o todos los que estamos aquí estudiamos las más grandes filosofías que han cambiado positivamente la esfera en el nivel de conciencia, todos, absolutamente todos, afirman la importancia de despertar el Kundalini, que es despertar el camino. El Kundalini es el camino de regreso a los cielos o a los soles, hacia arriba y hacia adentro. Y el Kunda artiguador es el camino de descenso hacia las lunas negras y las esferas espectrales donde no existe la presencia de los soles. No existe. Y la luz espectral que existe, que es un reflejo lunar, mantiene la vida en un estado de constante escape, o sea, pérdida de la vida. O sea que entre más se esté en los escalones inferiores, las chispas o los seres van perdiendo vida. Y lo peor es que sienten placer, emociones muy activas en perderla. Entre más lo hacen, más se sienten que avanzan. Ese es el principio de la logia negra. Descargar la vida de los seres para poder encarnar los átomos mortus que generan lo que se conoce como la degradación de la especie o de los seres y el descenso a la polvareda, o sea, a la desintegración.
a una desintegración por descarga exagerada de los átomos de la vida. Cuando su merced empezó a conocer las técnicas de ahorrar la vida, debemos conectar, y por eso hoy en esta tercera entrega de Locacosmos queremos que estudiemos la importancia del quinto nivel que corresponde a la voluntad, al quinto chakra, quinto grado, y que corresponde al poder de la palabra hablada, de la palabra escrita y de la palabra no verbal, o sea, la palabra silente. ¿Por qué? Porque hablar del quinto elemento, del quinto desierto, de los 7 y de los 8 grandes escalones, requiere entender por qué existen 2 aguas que otorgan la vida. Las aguas descargadas o desionizadas, deshidrogenizadas, y las aguas ionizadas, altargadas o recargadas, vitalizadas, purificadas, ionizadas. El verbo es la ionización del agua. O sea, en nuestras cuerdas vocales sucede un fenómeno muy interesante, y es que la resonancia de esas cuerdas contactan con una dimensión al cual el ser humano muy pocas veces tiene acceso en forma consciente, y se llama la dimensión de las causas o el plano causal. Allá, ahí en la quinta dimensión, es donde se fragua el verdadero ingreso a la hombría humana, o sea, que el ser humano se vuelva un hombre, varón, hembra o varón, en el sentido más grande de la palabra. Se llama la fuerza volitiva o la fuerza de voluntad. La resonancia de las cuerdas vocales conectan la cuarta y la quinta dimensión, que es el pensamiento y la voluntad creadora. Por eso, hablar no solo es articular palabras, es resonar energía que se va a convertir en energía mental condensada, o sea, fe, y en fuerza emotiva, o sea, dinamismo sanguíneo. Las emociones son la fuerza que mueve la sangre, o sea, la fuerza hormonal. Ahí, en la garganta, nosotros tenemos la posibilidad de dar el gran salto a los cielos, o sea, a los soles, entrar verdaderamente a la casa que nos corresponde. Y por eso los maestros en el paso de la historia han hecho mucho énfasis en el poder del verbo creador. Lo que no sabíamos, todo ser humano tiene verbo, y ese verbo tiene poder creacional o creador. Empero, si las cuerdas no están humectadas, si las cuerdas vocales no tienen humedad, estas no pueden vibrar para poder, junto con la lengua, generar la voz, o sea, el poder de Juan, el poder del verbo. Si su merced miran, lo que hace que las cuerdas vocales
se humedezcan, está asociado a una transmutación o a una mutacel del semen o del agua de la vida que se llama la saliva. La saliva es una mutacel o una mutación del semen de nosotros. Por eso las personas que tienen problemas de sequedad bucal, si se hace una inspección, cuando los atendemos médicamente, encontramos que la persona que tiene deshidratación vocal tiene deshidratación sexual. O sea, así como pierde el agua abajo, la va disminuyendo arriba. Por eso los invito a que miremos por qué la doctrina taoísta, los maestres Samael, el maestro Kellin, han hecho mucho énfasis en la importancia de encarnar la llave Tao o de recibir la llave Tao como uno de los galardones más exaltados de la esencia humana. Y la llave Tao se aplica en la fuente de agua y desionizada o menos ionizada, que es el sexo, para que se viaje o nosotros le hagamos un regreso a la quinta dimensión, que es el plano de la voluntad, y la convirtamos en agua ionizada, agua hidrogenizada, agua potenciada, agua vitalizada, agua resucitada, agua cristificada. Y de ahí se deriva la voz. Ese dulce de la voz que su merced tiene, señora, señorita, señor, joven, está asociado a la cantidad de procesos de purificación o de limpieza que se han hecho o hemos hecho o se han logrado alcanzar desde el cuerpo físico, pasando por el cuerpo vital, luego el cuerpo astral o emocional, el cuerpo mental, hasta llegar al cuerpo de la palabra y de la voluntad, que es el quinto cuerpo en orden ascendente. Todos los días pasamos por pruebas de voluntad, todos los días pasamos por pruebas emocionales, todos los días pasamos por requisitos de aportar energía vital a nuestro organismo para poder sobrevivir o supervivir o poder vivir. La palabra está asociada a la garganta y la garganta tiene el camino dual. Allí hay una estructura que se llama la Y de la libertad. Ese camino contiene una válvula que permite que la voz se exprese o que los nutrientes ingresen. El glotis, así se llama esa válvula, el glotis. Y el glotis permite que ingrese aire a la laringe, al bronquio y al pulmón, o que ingrese alimento al esófago y pase al estómago. Cuando este conducto, la válvula, no hace o no ha cerrado adecuadamente, por ejemplo, cuando esa válvula llamada glotis no ha cerrado la laringe, es una membrana que cubre o la laringe o el esófago. O sea, en un instante puede cubrir la laringe o en otro instante puede cubrir el esófago, ya sea para que entre aire o ya sea para que entre alimento. Cuando tapa el esófago es porque va a entrar aire a la laringe, a los bronquios y a los pulmones. Cuando tapa la laringe es porque va a entrar alimento al esófago y al estómago. Pero cuando no se ha hecho el paso
adecuado, entonces alcanzan a pasar algunos residuos alimenticios al tubo respiratorio, a la esencia causal de nuestra existencia, está conectada a eso, al aire, al oxígeno. El oxígeno es un tipo de agua seleccionada, un componente del agua que se divide para dar vida, pero el oxígeno trae el hidrógeno convertido en potencial eléctrico. Ya no lo trae como una sustancia densa, sino como una sustancia ionizante, o sea, cargada bioeléctricamente. Cuando hay oxigenación, cuando la persona hablamos y comemos, a la vez se presenta un paso accidentado de alimento al pulmón y esto produce una reacción inmediata de bloqueo automático a el proceso respiratorio y se presenta una inyección exagerada de aire o un reflejo de tos para poder expulsar ese cuerpo extraño que entró por un sendero que no le corresponde. Esto que estamos explicando es lo mismo que pasa abajo en el sexo. Nosotros tenemos dos posibilidades. La posibilidad de comer el pan de la vida, acelerando los componentes que él constituye o que lo constituyen y permitir que se conviertan en una sustancia ionizada, o sea, una sustancia que ya no es regida por la ley de gravedad como corresponde a otras sustancias. Ya no es tan pesada, no es densa. O si esa sustancia se desioniza, ella va hacia abajo, cae y se carga de carbono, o sea, se carboniza, se muere. El esperma muere cuando sale de la uretra, empieza a morir. Lo mismo el vitriolus de la Eva o el óvulo de la dama empieza a morirse cuando sale del conducto que le logra sostener la vida. Pero ¿por qué estamos asociando estos dos puntos? Porque así como hablar y comer no es adecuado, en el sexo hablar y comer tampoco es adecuado. Dirán sus mercedes, bueno, y entonces, ¿por qué se nos ha enseñado a mutar vocalizando algunos mantras? Sí, ese es digamos, el plano inicial, pero el discípulo debe o debemos entender que el paso es de ir de lo denso a lo sutil y no al revés. Lo mismo que hace el cuerpo. El alimento pasa con un nivel de densidad convertido en una papilla que constituye el bolo alimenticio, pero cuando llega al duodeno, al intestino delgado, al primer tramo del intestino delgado, él empieza a descondensarse y se vuelve un elemento llamado quimo. Ese elemento llamado quimo se tiene que descondensar aún más para que se convierta en otro elemento más sutil que pueda pasar a la sangre, o sea, de mayor condensación a menor condensación, o sea, más sutil, y pueda viajar por la sangre convertido en componentes que son plasmásicos, o sea, menos densos, pero empiezan a ser plasmásicos, o sea, componentes que ayudan a que el plasma de la sangre, que es el elemento que comunica con la quinta dimensión en nosotros, llegue a ser de la mejor calidad.
por eso se nos ha enseñado muchísimo que debemos saber seleccionar el alimento del alicierto. Cuando se come y se habla, decía un maestro en forma jocosa, pero tiene su significado. Él decía que cuando se come y se habla, se le mete a uno una diabla. Eso decía el maestro, un monje muy respetable en nuestra doctrina. Y que si yo como y hablo, se me mete un diablo. Era queriendo decir que se le metía un demonio. Empero sí sucede un fenómeno de carga o de descarga cuando se está comiendo en silencio. Hay una altarga en nosotros. Es más, comer en silencio, sabiendo respirar, se convierte en una técnica de alquimia sexual. Cuando se practican las técnicas de la castidad, no hacen falta las palabras, porque el sonido subsónico es una forma de palabra más sagrada, más sutil, porque el ingreso de aire y la salida del aire generan un son que no es propiamente articulado voluntariamente por la persona que lo estamos generando, empero genera un son. Arriba, cuando el alicierto pasa por la entrada esofágica, pronuncia un mantra que se llama Krin, que dice Krin, Krin, que también significa Cris o Cristo. En el sexo pasa lo mismo. Cuando estamos callados y comiendo el pan de la vida, en el momento en que la energía se asciende, pronuncia un mantra que se llama Krin. Y esa energía que está en estado coloidal o estado líquido empieza a ser acelerada, ionizada y entra, en el caso del varón, por dos orificios que tiene la próstata y que son el ascenso o el ascensor para que esa energía no baje, pero suba. Esa es la L que nosotros pronunciamos arriba. En el caso de la próstata hay dos orificios que cuando entra esa energía se pronuncia la letra L. Cuando baja, se genera la letra Y. O sea, la energía viene por dos senderos y baja por uno solo. Así es la letra Y. Son dos líneas de descenso y luego se convierten en uno solo, que es la uretra, para que la energía se pierda. En el caso de la L, los dos orificios prostáticos son dos líneas de ascenso, de donde se hace importante entender por qué debemos estar muy pendientes de las 7 formas de pronunciar la letra L. Hay 7 formas de pronunciarla, 7 grados de pureza o claridad en la pronunciación o pronunciación. Si sus mercedes oyen a un niño pronunciando la letra L, descubrirán que sale con una claridad que es por encima del estándar común. Si oyen a un adulto que no tiene entrenamiento o entrenamiento en la forma como debemos izar la vocal o vocalizar, o sea, levantar la voz, cuando se vocaliza, esta persona, la L, se le siente menos clara. O sea que en la medida en que se tenga más energía dentro del cuerpo, hay más ionización en la palabra de esa persona, de esa niña o ese niño, ese anciagdo o esa anciana o anciagda, de ese adulto o esa adulta. ¿Esto a dónde va? Que
nosotros, cuando pronunciamos la letra E, que tiene que ver con la garganta, con el verbo, con el quinto portal, el que nos conecta con la entrada al cielo, nosotros estamos inyectando una fuerza iónica que esotéricamente se le llama palabra creadora o poder de la palabra. La fuerza de la voluntad crística es el poder de la palabra. Y la fuerza de la voluntad Cristo nace en que nosotros no construyamos la letra Y en el sexo, sino que construyamos la letra Y en el sexo, para que la energía suba por los dos conductos, ida y píngala, y no baje por el conducto Yeus, que es el camino de la fornicación. El yeísmo, que es plagiar la letra Y por la letra Y, hace que la persona se petrifique, o sea, se endurezca su cerviz y no quiera servir al cosmos y se levanta contra él, no le gusta el servir. La palabra servir significa ser viril, o sea, ser fuerte hidrogenética, íntimo, hidrogenéticamente. Entre más casto sea, más poder de servicio o de servir tiene la persona. Por eso los grandes maestros exaltan el servicio por la humanidad o el servir a la humanidad o el sacrificio por la humanidad o el oficio sacro por la humanidad o humanidad. El mayor servicio a la humanidad es no perder el semen. ¿Por qué? No perder el óvulo, no perder el vitriolus. ¿Por qué? Porque ahí tanto hombres o varones como damas tenemos humanidades, humanidades. En una excitación sexual, en una persona que ya tenga sus factores sexuales secundarios desarrollados, o sea, un niño o una niña que ya tenga su desarrollo genital básico, que ya tenga su primer ovulación, ovulacel, o el desarrollo del esperma físicamente hablando dentro de las gónadas de ese varón o de ese joven, ¿cuántos millones de seres vivientes existen dentro de una excitación sexual? ¿Cuántos entran a formar filas para servir a la vida o para perderla? Según las estadísticas en los recuentos espermáticos que se hacen en los espermogramas, que son el recuento de los espermas que tiene un hombre en el líquido que hubiese expulsado, se dice que ese medio centímetro cúbico de esperma aproximadamente que el hombre logra emitir contiene un promedio de 200 a 300 millones de espermas. Vamos a decirlo en un lenguaje más popular, 200 a 300 millones de velas que se pueden encender para iluminar el camino. Así se les llama a las velas o a los cirios. Espermas. Cirio es un sol, el sol más grande al cual vamos a ascender o aspiramos a ascender o nos aspiran a ascender los maestres si nuestra conducta es fiel hasta
el final del ciclo. Entonces, esos 200 o 300 millones de espermas, todos tienen poder creador. ¿Y por qué? No solo tienen poder creador porque tengan intrínseca las sustancias bioquímicas naturales para fecundar la vida al unirse con un óvulo. Se sabe que una criatura, muchos de los espermas no se han terminado de desarrollar, otros ya terminaron de desarrollarse, otros salen amorfos, o sea, deformados. Unos salen con 2 cabezas, otros no tienen flagelo de desplazamiento o no tienen la colita con la reserva de adenosín trifosfato o de ATP para impulsar su carrera y ser ganadores o triunfadores. Otros la cantidad de energía que tienen es muy poca y no llegan hasta el tramo medio y a veces ni siquiera pueden arrancar. Otros sí llegan hasta el final, pero en el 3, 4, 5, 6, pues van a poder haber un quintillizos, sextillizos, septillizos, octallizos, etcétera. Pueden nacer muchos niños porque obviamente de ese cúmulo de espermas van a introducirse uno en el óvulo, en el flujo de óvulos que encontró en el sendero de la trompa falopial, ese desfile de espermas que buscan la liberación, porque el esperma busca liberarse y cuando es vertido hacia afuera, él también busca liberarse, pero solo se libera uno solo. En cambio, cuando ingresan por ida y píngala en la próstata, impulsados por la mutacelo, la mutación, vamos a decir, la descondensación, la desmaterialización del esperma, la aceleración del esperma, la cocción del esperma, y que si es casado, el vitriolus de la Eva, por ser un gas que es mucho más caliente, es un fuego más activo que el del varón, logra transformar más fácil el esperma del varón en una sustancia volátil para que ingrese o ingresemos por los 2 conductos de ascenso llamados Ida y Pingalá, que son Yaquin y Boaz, que son Kelium y Joab, o sea, Hakelium Zeus y Samael Joab, que son las 2 olivas o los 2 guardianes del templo. Y si esos espermas ascienden, todos esos millones desarrollan algo que se llama el poder androgénico liberado. Así se suman grados de vida a nuestra escalera de Jacob. Por eso la mutacel o la transmutación, como se llamaba antiguamente, que es el cambio del estado grosero a un estado más sutil, es cambio dimensional, o sea, de la tercera dimensión pasarlo a la cuarta, que es el plano mental, y a la quinta, que es el plano causal o el plano de la voluntad o el de la palabra creadora. Entonces, el silencio es una el silencio consciente es una expresión del poder de la palabra. Por eso los grandes maestros, y el maestro Kelium Zeus lo hizo, el maestro Samael también lo hizo, ellos desarrollaron el poder de hablar sin articular fonemas. Y eso está asociado a la palabra no verbalizada, o a eso mismo que el maestro dijo, por sus obras los conoceré. Eso significa palabra no verbalizada. Las acciones
son una multitud de palabras presentadas en moviciertos y que todo movicierto genera un son, un sonido. Empero no todos los sonidos son captables por el oído humano. Toca utilizar ya el oído oculto, o sea, el oído secreto. ¿Y dónde está el oído secreto? ¿Dónde está en nosotros el oído oculto o el oído de la conciencia? Para que su merced sepan, por eso estuvimos hablando en los anteriores, o hemos tratado de hablar en los anteriores puntos de la importancia de vocalizar y conectar los chakras hacia adentro para poder espiritualizarnos en una forma integral, que el átomo nous está en el huerzón o en el ventrículo izquierdo del corazón o del huerzón en nosotros o en nos. Y ese puente de Antacarana, como se le llamó esotéricamente, permite que nosotros pasemos, si desarrollamos la intuición, el poder intuitivo, significa el poder de la inti, fíjese bien, impregnada de amor. Eso significa intuición. Inti con amor. Eso significa intuición. Amor mental. O sea, dominio mental. Porque la verdadera expresión del amor, como el maestro nos lo enseñó, amor significa ser amo, amo de sí mismos. En la medida en que seamos más autocontrolados o menos descontrolados, nosotros vamos a acumular átomos de amor. ¿Cómo se llama eso? Traducido en una octava superior, se llama fuerza de voluntad consciente o fuerza telema, y más arriba se llama luz, o sea, iluminación o iluminacel, conciencia. ¿Y cómo se llama? ¿Qué es otro nombre de la conciencia? Se llama inti. Inti. Ya no es mente, inti. También llamado hament, que es mente superior o mente divina, y se llama inti. Así los hijos del sol le llamaban a la conciencia. Inti, Pachacama, Pachacuti, Taita Inti. Inti es eso, internarnos, introducirnos, incorporarnos, introspectarnos, o sea, viajar hacia adentro y hacia arriba, ir hacia el interior. Y resulta que eso nos exige que entendamos por qué en la garganta está el Tao. La llave se aplica en el sexo, empero los tesoros del Tao están en la garganta, o sea, ahí está el inicio de la cámara sagrada, donde Salomón guardó el oro para la construcción del interior del templo y la iluminación, ya que este templo era tan hermoso que se encendía un solo cirio y todas las paredes le daban un cierto lumínico al lugar, que es indescriptible inti, físicamente es difícil de describir. Sus paredes son oro, el techo es oro, el piso es oro. Y ahí entramos al misterio del oro, o sea, al secreto del oro. La importancia de orar, saber orar. Y resulta que la mayoría de nosotros habíamos entendido que orar era decir palabras.
Y resulta que el orar es decir palabras que tengan la fuerza de la voluntad conectada a la conciencia, o sea, a las imágenes. ¿Qué es la imaginación consciente? Fuerza de voluntad acompañando la conciencia. O sea, orar, hablar y visualizar simultáneamente es el principio de la interpretación verdadera o interpretación verdadera de cómo debemos orar. El error de la mayoría de nosotros es creer, o fue creer, que hablar era orar. No es orar, hablar. Es una porción, una porción del orar. Pero el orar es iluminar. Iluminar. Iluminarse es encender la luz. Y la luz, en una forma mucho más materializada, es imagen o imaginación consciente. Lo que la gente llama inteligencia, poder creativo. Cuando su merced ora, conecta esto que estamos hablando. Está conectando la palabra con la imagen que quiere comunicar o que queremos comunicar, que queremos elevar. Por eso hay una diferencia entre orar y rezar. El rezo es una repetición de palabras como una letanía inconsciente, mecánica, instintiva, casi que despreciativa de la misma presencia de Dios. En cambio, orar es encender la luz, o sea, conectar la conciencia con lo que estamos diciendo. Si vamos a orar, Señor, dadme salud. Y solo lo decimos de palabra, sin visualizar, imaginar consciente íntimo. ¿Qué es eso que estamos pidiendo? ¿Qué es la salud que estamos pidiendo? ¿Cómo se reflejan imágenes? ¿Cómo se reflejan sensaciones? Eso es conciencia. Sentir y ver. Por eso, cuando iniciamos en la doctrina taoísta, en el kilómetro 8, los antiguos estudiantes taoístas que tuvimos el Dharma o que los maestros tuvieron el gran amor de licenciarnos, estar cerca de ellos, recordarán que el maestro no nos dejaba orar en palabras, no nos dejaba orar hablando. ¿Y por qué? Él nos decía que nuestra palabra era tan sucia que se convertía en una blasfatua, o sea, lo que llamábamos una blasfemia, un insulto a Dios. Y nos dijo, oren mentalmente. Pero orar mentalmente, ¿qué es orar mentalmente? ¿Acaso es oír mentalmente o hablar mentalmente? Es muy distinto. Oír a hablar. Porque oír es una acción receptiva o receptora. Hablar es una acción emisora, dadora. Lo que requiere
que entendamos que el hablar se está emitiendo. Fíjese bien, se está emitiendo algo. Empero, el visualizar lo que se está hablando es darle forma, poder de creación, o sea, concretar lo que queremos decir con la palabra. Por eso, un arquitecto primero diseña unos planos, o sea, traduce la imaginación a un plano de 2 dimensiones. Empero luego lo tiene que mutar a un plano de 3 dimensiones, largo, alto, por ancho. Lo mismo pasa en el poder de la oración que el maestro nos enseñó. Tenemos que aprender a entender que orar no es solo en una dimensión, ni en 2. El orar va más allá de la 3ª dimensión. Por eso la polividencia nos permite entender esto que estamos explicando. ¿Qué es la polividencia? El poder mirar multidimensionalmente, multiangularmente, hacia adentro y hacia afuera en forma simultánea. O sea, poder construir una imagen que podamos verla desde adelante, desde atrás, desde la izquierda, desde la derecha, desde abajo, desde arriba y aún desde dentro. Ese es el poder de la piedra cava o caaba, a los cuales los discípulos de Mahoma, que es el maestro Zeus en la esfera, que fue el profeta del alma divina del cosmos llamado Alá. Así se llama el alma divina del cosmos, Alá. Alá, que es el amor cósmico, que es las alas cósmicas. Ellos o nosotros giramos en torno de una piedra cúbica, una piedra que no es terrestre, no es de esta tierra. Está en la tierra, pero fue traída para cumplir una función de enseñanza y que encierra algo de lo que Dios nos está licenciando iniciar a comprender, que se llama la piedra cúbica de Yesod, que es lo que el maestro Samael hizo en los abismos para poder liberarse y poder desencuadrar el amentis y ser libre. Si su merced observan la firma del maestro Samael, Joab Bator Beor, es precisamente la piedra cúbica de Yesod y una pirámide dentro de ella y aún fuera de ella. O sea, es la piramidalización o la pirámide Isacel del cuadro o del cubo. Esto hace que los musulmanes empiecen a visualizar o empecemos a visualizar en un ángulo, en una cara de la piedra, lo que estamos pidiéndole a la divinidad, a Alá, a la Madre Divina Cósmica, un ángulo de lo que queremos ver. Luego giramos. ¿Y por qué se gira todo el tiempo? Porque tenemos que hacer todo el proceso. Mirarlo desde la izquierda, mirarlo desde la derecha, mirarlo desde adelante, mirarlo desde atrás, mirarlo desde abajo, mirarlo desde arriba. ¿Y quién ha podido, quién puede entrar allá?
dentro de esa gran roca. Ahí está el secreto de la oracel. Interiorizar la oracel es tener multidimensión y no es fácil, pero no es imposible tampoco. Que podamos, en la medida en que estamos hablando o diciendo una oracel, una oración, sentir viendo lo que estamos solicitando, solicitando. O sea, lo que estamos citando al sol, o sea, a la conciencia. Ese es el sol, la conciencia superlativa cósmica. Por eso, entrar al sexto portal, que es el entrecejo, requiere que nosotros seamos más serios en la oración, sinceramente. Porque muchos tiempos, años, horas hemos rezado, no hemos orado. O quizás su merced sí lo haya hecho adecuadamente. Un día le preguntaron al maestro Joani, que es el mismo, es un desdoblacierto de Beor, del verbo de Dios, que qué era orar. Y él dijo, es pedir con fe, viendo que ya lo estamos recibiendo. Óigase bien, pedir con fe, viendo que ya lo estamos recibiendo. ¿Y qué es fe? Los maestros muchas veces lo enseñaron en una terapia que se llama Habla a su alma, Kelium Zeus, allí lo enfatizan. Es aprender a mirar con iluminación. Orar es pedir con fe, creyendo, viendo que ya lo estamos recibiendo. ¿Y qué es la fe? Energía mental condensada, o sea, un pensamiento sostenido. Un pensamiento fijo, claro, preciso, concreto. O sea, si su mercedes estudia en el templo de la vida, que en el templo, en este cierto, en el templo de Sacro Acuario, se está suscitando todos los días, allí se enseña esto que estamos dialogando, estamos reflexionando, estudiando hoy. El poder de hablar visualizando el objetivo con claridad. Así crean los dioses. Y ese ser que su merced tiene develado es Dios. Es Dios. Soy dioses. Hay dioses en recuperación, en recuperación. Hay dioses en decadencia, dioses levantados, dioses caídos, dioses resucitados.
pero dioses. Dioses con D menor, dioses con D mayor. Cuando se dice que Júpiter es padre de todos los dioses, es porque esa potencia está en todo lo que existe, porque Dios está en todo lo creado. Total que la fuerza del rayo está ahí, la fuerza de la luz está ahí, en todo lo que existe. Si miramos una hebra de pasto, ahí está la luz de Dios, la conciencia de Dios, el programa maestro de Dios, que es la conciencia superlativa, ahí está presente. Es una ciencia muy avanzada. ¿Quién ha podido hacer una hebra de pasto? Humanamente hablando, ¿quién? ¿Quién ha podido hacer una gota de lluvia? ¿Quién ha podido hacer una hoja de un árbol? Una fruta, un vello de la piel, una célula, con la perfección que lo han hecho los habitantes del círculo consciente de la humanidad solar. Cuando empezamos a visualizar, a imaginar y a sentir el chakra del verbo, nosotros tenemos el poder de la oración en ese instante actuante. Pero si solo localizamos y tenemos el pensamiento en otra dirección, en otro lugar, en otro espacio, estamos perdiendo mucho del valioso tiempo que podemos concretar para hacer que seamos mejores o menos peores. Si hacemos una parada de Magnus o el pentágeno del macho cabrío de Méndez, la estrella microcósmica invertida, que es la parada de Magnus, es utilizar las fuerzas del descenso para ascender. O sea, la bajada para subir. No la caída, la bajada para subir. Si en ese instante estamos enfocados significa con el foco prendido. Es con la imagen consciente, clara, precisa, y vocalizamos cada chakra, visualizando cada chakra, sintiendo cada chakra. Estamos todos los días fabricando átomos de vida en nuestro templo cuerpo. De lo contrario, estamos construyendo medio escalón. Si solo es vocalizar y no usar la imaginación consciente con la voluntad consciente, ya que la palabra y la voluntad son una misma energía con dos caras de la misma. Por eso, ahí en la garganta vibra el Tao, o sea, el poder de unificar el yin y el yang para ingresar al tálamo de los dioses o el tálamo divino, a los cielos. Imaginar es ver, decía el maestro Samael Aun Weor. Y también nos dijo el maestro Samael Aun Weor, hoy Samael Jabator Weor, que la suma de nuestros pensamientos es el derivado actual de lo que nosotros somos. ¿Cuántos pensamientos negativos quizás hemos construido de nosotros mismos y por el cual hoy somos lo que somos? ¿Cuántos positivos y que han logrado que ayudemos para avanzar algo más de lo que
teníamos y que es lo que quieren nuestros maestros, nuestros libertadores, que avancemos. Una práctica que el maestro nos enseñó para hacer que una persona vaya, por ejemplo, una persona que está alejada de una fuente, consiste en eso, en que en la runa Hamming, que es la runa de la conciencia, la runa Hamming consiste o se hace de la siguiente forma. La pierna izquierda se ubica al frente, doblada en un ángulo de 90, o sea, 90 grados. Y la pierna derecha se ubica hacia atrás, formando una diagonal completa, o sea, extendida completamente. Como podemos ver, la rodilla izquierda quedó doblada. Sobre la rótula, oiga bien, sobre la rótula de esa rodilla izquierda que está al frente, vamos a ubicar el codo del brazo izquierdo. Óigase bien, el codo del brazo izquierdo va a reposar exactamente en la rótula, en toda la rótula, ahí encima de la rótula. Ahí está la punta del codo del brazo izquierdo, o sea, el codo izquierdo. Y la base de la mano se extiende, los dedos se juntan, la palma, o sea, la mano se extiende, se abre, los dedos se juntan y la palma de la mano la ubicamos en la sien, o sea, ahí donde está el conector temporal. Ahí en las sienes, al lado de la oreja, con los dedos direccionados hacia arriba. Estamos hablando de la mano izquierda. El codo del brazo izquierdo está sobre la rodilla, sobre la rótula izquierda, pero la base de la mano queda apoyándose en la sien izquierda, de tal forma que los dedos, como la mano está abierta y extendida, los dedos están direccionando hacia arriba, están apuntando hacia arriba, todos los 5 dedos, formando las famosas alas de Mercurio, que aparece con un casco, con unas alas ahí en la sien izquierda y otra en la sien derecha. Entonces, su merced ya sabe cómo es la runa Hamming. Ahora, ¿a dónde va el brazo derecho? El brazo derecho, la palma de la mano derecha está reposando, la mano está en la misma postura de la izquierda o en la misma forma, extendidos los dedos, palma abierta o extendida, y la base de la palma reposa sobre la sien derecha, o sea, el lado derecho. El codo obviamente queda en línea recta, donde está el codo izquierdo, queda el derecho, pero queda en el vacío. Queda en el vacío. El tronco está erguido hacia arriba. Van a entender su merced el misterio de Sagitario. Ahí está. ¿Cómo dominar la bestia? O sea, el heliogábalo. La runa Hamming es la runa del heliogábalo, la que permite que se domine la bestia. ¿Y cuál es la bestia? La bestia mental. La mente es la bestia. Más complejo para poder ser libres de toda clase de esclavitud. Ahí está en la mente, la forma de pensar. Entonces, en esa postura de la runa Hamming, el maestro nos enseñó que si hay 7 miembros de la fuente, 8 miembros, 10 miembros, hagamos un redondel. O sea, nos ubiquemos formando un óvalo o un redondel, donde si hay varones y hembras, pues un varón, enseguida una Eva, enseguida un varón, enseguida otra Eva. Pero si hay solo hombres o varones, no interesa, lo podemos hacer así. Si hay solo damas, también lo pueden hacer en esa forma. Pero si hay varones y Evas, si nos intercalamos, tenemos más poder creador, porque se forma una energía compensada androgénicamente. O sea, las dos polaridades yin y yang
Las dos polaridades, yin y yang, están interactuando simultáneamente. Como decir, uno avanza más cuando usa la pierna izquierda y la derecha. Si fuera con una sola, no avanzaríamos tan rápido. Se menestran las dos fuerzas complementarias, no opuestas, complementarias o complementarias. Entonces, en esa postura, visualizar en el centro de ese círculo, llamar a la persona que queremos que vuelva a la fuente o que regrese al camino, que se mejore. Y ahí en el centro lo ubicamos, lo llamamos, lo evocamos, lo invocamos, lo cristalizamos, lo sentimos. Como hace el enamorado o como hacemos cuando activamos la fuerza del amor para sentir y pensar en el ser más querido. Esa fuerza emocional usada a la fuerza de la voluntad y del pensacierto y la inteligencia creadora construyen eso que nosotros llamamos el orar conscientemente. En Antioquia, cuando estuvimos allá, si ahí en la sala de antioqueños se acuerdan, que cuando se alejaba un miembro de la fuente, nosotros hacíamos esa runa, los miembros que todavía estábamos en la fuente activos, y aparecía el personaje o la personaje otra vez en la fuente. ¿Por qué? Se generó un radar, un imán, una red de absorción o absorcel, un remolino que atrae a esa criatura para que regrese al camino. Claro, esto se debe usar solo con fines que no violen la ley de Dios. Y logramos muchísimos testiciertos. Lo mismo pasa cuando el maestro enseñó la técnica para curar a distancia a una persona. Visualizar en esa runa a la persona ya alentada. Si el hígado está enfermo, lo ve funcional. Si estaba pálido, lo ve coloradito. Si estaba cojo, lo ve caminando bien. Y lo sentimos que caminó bien. Si está ciego, pues que está viendo. Y sentimos que ya está viendo y dando gratitud a Dios porque está mirando. Ese es el poder de la fe consciente o de la oración consciente, donde se mezcla el pensacierto humano, la voluntad humana, la palabra humana y la inteligencia humana o la conciencia humana para cristalizar en nosotros el viaje hacia adentro. Si un esoterista no tratamos hacia adentro la visualización de los chakras, el sentir los chakras todos los días, nosotros estamos siendo egoístas a la construcción de la escalera de Israel. ¿Cuál es la escalera de Israel? La escalera de la victoria. Israel es Jacob. El padre interno de Jacob se llamaba Israel. Era ángel Israel, que significa vencedor, triunfador, victorioso. La práctica hace al mejor discípulo un maestro. Benditos sean. Managda, concluimos con el séptimo y octavo paso del octacosmos. Paz y luz, paz inverencial. Gratitud, venerable maestro. Si alguien de la sala tiene alguna inquietud o algún porte, estamos atentos. Muy buen día. Aquí el dragón Piquín, Sotindahuay. Dios les bendiga.
vuestro hermano, amigo y servidor desde Bogotá. Siempre es un gusto y una alegría escucharle a Con, igual que al maestro Canteluz. Un saludo especial para todos los de la sala. Hermoso este tema, maestro, al respecto de la capacidad que tenemos, capacidad que tenemos, desde el reconocernos como dioses, hijos de Dios, por supuesto, dioses quizás en proceso de despertar, dioses con amnesia, pero al sabernos dioses debemos saber que lo que tenemos hoy en nuestra realidad, de lo que somos es producto de lo que hemos colocado en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro verbo y en nuestros hábitos, en nuestros hechos, en nuestro actuar. Pero lo hermoso y liberador de esto no es empezar a sentir autocomiseración y culpa por el hecho de que, ay, qué brutos fuimos, no, sino al contrario, saber que si eso fue lo que fuimos capaces de crear, que quizás no fue lo mejor y lo que nos merecemos, como príncipes y princesas que somos, hijos del rey, podemos de aquí en adelante, a partir de hoy, construir, empezar a laborar en la construcción de una realidad diferente. Y con respecto a lo que su merced nos indica, nos señala, nos da las directrices, solo tengo que complementar que, por supuesto, debemos hacer un reescribir, porque realmente, como dice el maestro, no se eliminan los defectos, los errores, los vicios, las aberraciones, los egos, sino se convierten en virtudes, cualidades, valores, dones, talentos, habilidades. La oscuridad se torna en luz, pero asimismo se reescriben los patrones de pensación, los motores de pensación, nuevos, de abundancia, de prosperidad, de merecimiento, de salud, de virtudes, de cualidades que son los que queremos ser, pero asimismo debemos sentirla. Y todo, y ahí va el camino del cerebro, ahora de la mente, ahora al huesón. Pero además, como su merced lo indica, debemos verbalizarlo desde nuestro jara. Y verbalizarlo nada más es, hay abundancia, hay prosperidad, y por allá pensando en cuántos huevos puso la gallina. No, si estamos pensando, sintiendo, debemos también claridad al detalle de lo que deseamos, de esa vida que deseamos construir, y decretarlo desde nuestro jara, desde nuestro vientre, desde nuestro tante, desde nuestro hígado. Eso es de esa liga con Dios. Pero a su vez hay que actuar en consecuencia. No he conocido al primero que construya voluntad, templanza, disciplina, persistencia, perseverancia, decisión, determinación, voluntad, resiliencia y demás virtudes con las que se construye una vida extraordinaria, a la cual todos como hijos de Dios estamos llamados, echados en la cama con una oncis en la panza y ahí viendo televisión diciendo soy voluntad, soy fuerte, soy vistoso, soy esto, lo otro, me lo merezco, para mí sí hay, mi porción está. No, o sea, toca actuar. Y actuar es también que en el sacrómesis, junto con el verbo, estemos proaccionando todo esto, pero aquí empieza a tornar gran relevancia esas prácticas que los maestros nos ofrendaron, que son el sacrómesis, ya sea el de acondicionamiento físico, por supuesto, como primer escalón, el segundo el de las artes marciales y el tercero el de las runas, que son como la cerecita del pastel de todas estas prácticas con el cuerpo físico, porque es con el sacrómesis que se construye voluntad, disciplina, decisión, determinación, constancia, perseverancia, resiliencia. Ya con esas virtudes y esos valores edificados en nuestro cuerpo templo, y que nuestro cuerpo ya los puede sentir, porque valga la redundancia, hago un paréntesis, para sentirnos abundantes, para tener voluntad, para tener templanza en nuestro cuerpo físico. Las debilidades, los errores, los vicios, las aberraciones, las amenazas, las falencias que están ahí ancladas en nuestro cuerpo. Cualquiera que sea tu talento para poder brillar a través de él, debes saber que tu principal obstáculo para brillar a través de él y servir y compartir este evangelio a toda criatura como un canal de Dios que debemos ser, para encontrando favor y gracia primero delante de los dioses y que ellos nos elijan como instructores,
que debemos someter y tratar, ni echa para atrás ni para adelante. Entonces, el cuerpo físico es el único instrumento con el que vamos a avanzar. No se le está oyendo al venerable Uquigense. Su merced, maestro Cantoluz, lo está oyendo. Adelante. No, maestro, el audio, o sea, el son se fue, que está manejando él. Maestro, bueno, Venerable Ser Fuquigense. Sí, aquí estoy. ¿Hasta dónde fui escuchado, licencia, maestro? Ya iba a terminar. Aló, aló. ¿Estoy escuchado? Sí, Sí, maestro, venerable. sí, Usted está adelante. explicando de la importancia de la acción para poder alcanzar la La acción cristalización del progreso. sí, señor, la acción en consecuencia, y o sea, por eso es tan importante que la coherencia entre cómo pensamos, sentimos, hablamos y actuamos, y el actuar no solamente a través del sacrógesis, ya sea de acondicionamiento físico, arte marcial o rúnico, porque eso nos impulsa en gran forma, sobre todo el trabalto rúnico y marcial, y por supuesto el acondicionamiento físico, pero en ese orden el rúnico es el que nos ayuda a avivar esas virtudes en nos y en nosotros y en la misma GEA, pero si no actuamos en consecuencia y nos quedamos pidiendo abundancia solamente en el sacrógesis y no vamos como dice Jehová, le decía a Jehová, iré detrás de ti, siempre estaré donde vayas, no temas ni desmayes, bendeciré toda tierra que pise la planta de tus pies y prosperaré toda obra de tus manos, pero sé esforzado y valiente, o sea, mueva las paticas para adelante, mijo, y yo te voy a bendecir y te voy a prosperar, pero también lo decía el multimillonario bíblico, el rey Salomón, solo los dones, los talentos, las cualidades, las virtudes y los valores que Jehová tu Señor colocó en tu corazón son los que te van a abrir camino. Entonces creo que también aparte de esa vitalización y que considero que es muy importante, maestro, también abordarlo de pronto mañana, el que todo lo que hagamos, o sea, esa sabiduría que construimos, esa inteligencia para administrar la sabiduría y esa voluntad para hacer lo que corresponde cuando toque hacerlo, para escuchar, acatar la voz de Dios en nuestro huertón, sea alineada con nuestro ikigai, con nuestro propósito. Todos tenemos un ikigai claro y definido, único y especial para la alma. Y si no lo encontramos, puede que estemos construyendo y vitalizando si no tenemos claro nuestro propósito, puede que estemos edificando algo que no esté alineado con nuestro propósito. Y en ese orden de ideas estaríamos invirtiendo vida, años, esfuerzo, tiempo y dinero en laborar en algo que no sea lo que para lo cual los dioses nos permitieron encarnar. Entonces es importante actuar en consecuencia, pero primero, antes que todo, haber encontrado nuestro ikigai, aquello que nos apasiona, aquella vocación, aquella misión a partir de nuestra pasión y vocación que realmente nos permita ofrendar a la humanidad un producto o servicio que nos permita brillar y construir una vida extraordinaria, pero sobre todo entregar este evangelio a toda criatura. No va a ser posible que brillemos si no estamos alineados con nuestro ikigai, o dharma se conoce en el camino en la India. Entonces, esa parte es muy importante. Y en cuanto a todas las consecuencias, es que lo que construyamos, lo que elaboremos, como digo, a proceso de alma, en nuestro propósito, proceso de alma, proceso espiritual, nuestro propósito de Ikigai, y que los proyectos sean alineados y sean dentro de lo que corresponda, que nos permita avanzar en nuestro propósito. Si no, pues podemos construir negocios, fortuna, casa, carro, beca, y podemos llegar a ser hombres prósperos, entre comillas, y exitosos fracasados. ¿Por qué? Porque colocamos la escalera en la pared equivocada. Habló para vuestras mercedes, Dragón Fuquigense Pindahual. Dios les bendiga. Licencienme en la intermitencia con que fui escuchado, pero no sé si fue falla de mi internet o fue falla de origen. No sé si fui copiado, maestro Arcón, maestro Candiolo.
Sí, venerable honorable sensei, sí, se oyó muy bien. Venerable de dragón Fukigense. El señor Oscar Campos tiene levantada la mano, adelante. Una honorable tarde ya culminada para el maestro Cantiluz y para el maestro Arcolanda. Bueno, es decir que la oración también la podemos experimentar solamente con la visualización. Su merced hablaba de que el maestro Kelium Zeus, cuando ustedes estaban en el tiempo de preparación, él no les permitió hacerlo lingüísticamente. Entonces, es también experimentar solamente el no verbal, el solamente visualizar. No sé si el maestro lo escuchó, yo lo escuché fuerte y claro, mi querido hermano. Sí, también le estuvimos oyendo, solo que le estoy dando la palabra al maestro Cantoluz, que es el moderador de la conferencia. Maestro, sí, claro que sí, maestro. Esta pregunta de él habla si es suficiente la visualización, o sea, claro que hay que explicar la imaginación, pero él dice que si la visualización es No, suficiente y no que la si la, palabra. sí, que si la verbalización no es requerida, esa es la pregunta. Sí, maestro. No, Sí. bueno, no me daba a entender. O sea, claro, sí se puede hacer la verbalización, tema lingüístico. O sea, lo que yo me refiero es que si en cualquier momento del día, bueno, digamos, yo a veces hago oración 2, 3 veces al día, es decir, puedo en una de esas instancias o de esos momentos eh, experimentar solamente la oración no verbal o la visualización solamente sin necesidad de pronunciar, sí, palabras verbales. Bien, bien, hable maestro. Entonces, no sé si ese tema también vuestra mesa lo manejaba el venerable maestro o maestre Kelium, porque en la gnosis hablábamos de la lengua externa y la lengua interna, que tenemos un comunicador interno también que habla demasiado en nuestra mente o mente. Entonces, no sé si se refiere a hablar desde la posición intervia o visualizar. Esa pregunta está muy interesante para que nos la pueda aclarar, venerable maestro. Mire, la palabra es tan sagrada que cuando se investiga qué es palabra, la ciencia no tiene un significante exacto para definirla. ¿Por qué? Porque cuando se ha investigado el origen de la palabra verbalizada o articulada, en esta esfera no tiene su origen. O sea, las regiones del verbo no son terrestres. El origen de las lenguas no es terrestre. Entonces, corregir la palabra o estudiar la palabra para entender que palabra significa abra usando la fala o la pala. Si su mercedes estudiamos en portugués, ¿cómo se dice hablar? Se dice falar. Falar. O sea, está explicando el poder del órgano creador inferior conectado al órgano creador superior.
esotérica Inti se nos enseña que la palabra es el sexo superior, pero la palabra tiene una hermana gemela que se llama la fuerza de la voluntad. Por eso ahí en la garganta está el centro de la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? La voluntad es el poder de proyectar la energía para desarrollar volumen interior, o sea, fuerza interior, criterio interior, decisión interior. Eso es voluntad. Y claro, como decía el venerable Mahatma Fukigense, ¿por qué nosotros en esta esfera mejor no nos dejaron solo hasta el cuerpo astral, ahí para arriba? ¿Por qué en esta esfera se requiere cuerpo físico? ¿Por qué? Si la meta es buscar el mundo espiritual, ¿por qué nos dejaron como espíritus en reconstrucción? ¿Por qué se nos dio materia física? ¿Por qué se nos dio condensación, desaceleración de la energía? ¿Por qué? Nosotros fuimos los que desaceleramos la energía. Nosotros creamos un accidente cósmico. Todos los seres que poblamos la esfera, con muy pocas excepciones, nosotros frenamos la evolución de la energía, o sea, el tránsito de la energía lo frenamos y lo proyectamos hacia la forma equivocada. Esa fue la rebelión. Me preguntaba un discípulo o un miembro de la doctrina hace unos meses, ¿qué sucedería si el maestro Kellyon y el maestro Samael desapareciesen de la esfera físicamente hablando? ¿Qué sucedería? ¿Cómo se expresaría la fuerza de la voluntad para materializar la enseñanza de los maestros y continuar un proceso de adoctrinación, amplificación o multiplicación de la especie taoísta sobre la esfera? ¿Cómo se haría? Y ahí tenemos que hablar o tenemos que estudiar la palabra limpia. Si una persona difama, calumnia al que no conoce, está siendo un instrumento para materializar la destrucción de lo que aún sí conoce. O sea, si orar, etimológicamente hablando, es una reunión de palabras con un sentido completo, tenemos que estudiar que la oración tiene un sujeto, tiene un predicado. El sujeto generalmente se constituye por una persona, un animal, una cosa, un ser, una entidad. El predicado o el anunciado está acompañado de un verbo, un adjetivo, y estos dos últimos son la materialización del primero. O sea, un verbo se puede imaginar. Correr, se puede imaginar correr. Hablar, se puede imaginar qué es hablar. Comer, cantar, etcétera, etcétera. Todos los verbos son acciones que se pueden ver, se pueden imaginar.
Y si este verbo tiene adjetivos, o sea, caracterizaciones o características, descripciones o descripciones, color, textura, medida, peso, talla, etcétera, etcétera, pues ese verbo va a estar más enriquecido o enriquecido. Entonces, la palabra, o sea, el poder de la palabra o de la oracel, Oscar, está en que comprendamos la esencia de la misma. No es repetir fonemas o unir fonemas para formar palabras o vocablos. Es entender que el verbo fue el principio de todo lo que existe, así se nos fue enseñado. Pero ¿por qué se dice el verbo? Porque fue la primera expresión más material o material que nosotros oímos cuando nos rebelamos contra los creadores. La sentencia, el juicio, el buen juicio de los dioses se oyó, se materializó. Por eso los maestros nos dijeron y nos han enseñado mucho que en los cielos la guerra no fue como la gente piensa que Satán agarró una espada de hierro por allá de quién sabe qué bronce y se enganchó a darle espada a los ángeles de Dios y a Dios mismo. No, señores, esa espada está en la garganta. La palabra, y la palabra tiene dos filos, crear o destruir. Pero para entender esto, menestemos sentirlo. Y resulta que les voy a hacer una invitación. Espero no sonar pesado, pero debemos hacer el ejercicio como el maestro nos lo enseñó. Para poder entender esto o empezar a entender esto, menestemos hacer un ayuno de palabra, o sea, atrevernos a entrar a la espiral de la palabra, de la oración, del rezo, del canto, del mantra, de la blasfatua, de la mentira, del engaño. Es un remolino que descendiendo genera unas vibraciones y ascendiendo genera otras. Y la forma para disiparlas o empezar a aclararlas, es que hagamos ayuno de palabra, o sea, durar mínimo un día, 24 horas sin hablar, pero expuesto a hacerlo. O sea, si su merced va a hacer un ayuno de palabra, o sea, va a evitar hablar y se esconde en su alcoba, pues obviamente su merced ya no va a evitar hablar, porque por ley básica o natural va a estar callado. Pero si está en la universidad o está en el empleo o está en la interacción social, quizás en la calle, con los alumnos, con las amistades, con la familia, y está tentado a hablar, o sea, a vocalizar, ahí entra el verdadero efecto inicial para interpretar qué es la palabra. Por eso el maestro que le inició duró 7 años o 7 heliocrones en silencio, consciente, inti en silencio. Y aunque en extremas situaciones pronunció palabras a conciencia, fueron 7 años o heliocrones en los que el maestro hizo ese ejercicio. Este que le habla, o que les habla a sus mercedes, cuando el maestro nos enseñó el poder del ayuno de la palabra para entender la fuerza de la energía sexual convertida en voz. Duré un día ayunando y sinceramente sentía un desespero impresionante. Cuando llegué al tercer día, para mí empecé a descubrir el significado del silencio y de la misma palabra. Empecé, no voy a decir que es que ya conozco el tema,
empecé a descubrirlo. Por eso los invito a que su mercedes también se den esa oportunidad. Para ello, para hacer un ayuno de palabra técnico y que su merced no entren a la línea de la locura, o que los califiquen o los descalifiquen y entren su mercedes a romper el respeto de los seres que andan con su mercedes, les sugiero que lleven una libreta, que fue lo que el maestro nos enseñó, una libreta o un cuadernillo, lo que sea, un lapicero, que ojalá no sea de tinta roja ni negra, sino que sea de tinta azul o verde o morada, pero que no sean colores densos, para que su merced, si quiere comunicar algo a las personas que están cerca por necesidad imperente, entonces su merced le escribe el mensaje y se lo muestre. Si le dicen, ¿pero qué le pasó? ¿Qué tiene? Estoy en una terapia de autocontrol. Y listo. Para que ellos entiendan. Y si lo va a hacer en la casa, antes de que empiece el ayuno, explíquele, familia, por este día o por estos 2 días voy a estar en una terapia de autodisciplina, de autocontrol, en la cual quiero experimentar, quiero estudiar. Antes los motiva o los motivamos a que ellas o ellos también ingresen a la hermosura del silencio consciente. Vea, para poder descubrir qué es la charla interior, se meneste hacer este trato, si no, solo teorizaríamos el proceso. Como estudiante gnóstico, oí muchas pláticas sobre la charla interior o interna, que básicamente son los egos los que la generan. Pero la verdad uno no entiende eso hasta que no lo vive. Y la forma no es hacer charla interior, la forma es tener el mecanismo de observar, sentir y oír la charla interior. Y cómo se le quita el poder a la charla interior para poderle dar poder a la voz interior, que es distinto. Por eso los invito. Al tercer día de haber hecho o iniciado a tener la experiencia de no hablar, les confieso que casi que me salían avisos como dicen por ahí, por los codos, por los oídos, por todo lado. Tenía un desespero impresionante. ¿Por qué? Porque la palabra generalmente se desgasta. La palabra se malusa. La palabra es una fornicación constante en la cual nosotros entramos. Es un desperdicio de energía cuando no se hace con la conciencia y se vuelve no una palabra creadora, sino destructora de nosotros mismos. ¿Cuántas calorías creen sus mercedes? Es que no vamos a hablar de calorías. ¿Cuántas kilocalorías creen sus mercedes que desgastamos hablando día a día en cosas que no son necesarias o no son menesteres? Por ello les invito, Oscar, y a todos los que aquí estamos en la sala, Managda, a las 5 de la tarde nos volvemos a encontrar, Jehová mediante, por este portal e ingresaremos a la cuarta entrega de este tema, el Octacosmos. Benditos sean, paz y luz, paz inverencial. Adelante, maestro Canteolus. Gratitud, el maestro Arcolanda, gratitud a todos los presentes. Agradecemos a un ser de la sala que nos ayude con la oración final. Venerable maestro Pibliker, ¿nos puede ayudar con la oración final? ¿Es tan amable? Sí fue oído, venerable maestro Pibliker. Sí, venerable maestro. ¿Cómo va a hacer la oración? Bueno, vamos a hacerlo aquí en una peticel. Damos agradecimientos
a vuestros sacros maestros que en este hoy nos ha licenciado la gran oportunidad de poder estar reunidos en esta sala de sabiduría. Estamos gratísimas a los paladines de esta obra de Dios por hacer que esta doctrina, estas enseñanzas cada día sean más esparcidas en todo el mundo, en todos los rincones de esta esfera donde predican este evangelio que Cristo ha dejado para que la humanidad cese de hacer el mal y cada día sean más seres que se lleguen a esta sacra doctrina. Damos gracias, cierto, a cada uno de que están reunidos en esta sala por hacer partícipes de estas sacras enseñanzas y que tengamos esa conciencia, esa gran sabiduría de poder entender cada día, cada cierto, estas enseñanzas que nuestros maestros nos han dejado, nos dejan y cada día nos entregan esta sabiduría que es infinita. Estamos gratísimas que en este hoy, día lunar, tengamos la paz y la tranquilidad y tengamos esa templanza siempre, estar en este sendero del Tao, que nos ha enseñado a ser mejores, a llevar una vida más ordenada. Hemos aprendido a tener disciplina en el Sertacel y que damos gratísimas a esta sacra doctrina porque nos hemos salvado de muchos males y peligros que nuestros maestros nos han librado siempre a cada instante, que nos han librado de tantos peligros que hay en el ambiente, en el espacio. Pedimos por el simbre de los grandes enviados de Dios que sea la protección divina en cada uno de nosotros y cada uno de nuestros hermanos. Aún sea. Aún sea, gratitud a todos, les deseamos un muy buen día lunar y que tengan un buen reposo, despertando y no dormidos con el Dios ido, sino despertando. Gratitud.